Bien, amados hermanos, muy buenos días. Doy gracias al Señor en esta mañana por esta maravillosa oportunidad que nos concede de poder estar en contacto a través de este medio. El día de hoy quiero hablarles acerca de lo que es la firmeza y la convicción en el creyente. Estos son dos aspectos fundamentales en nuestra vida y que son determinantes de nuestra conducta o de la forma en la que nosotros nos conducimos en este mundo. A lo externo lo vemos reflejado en nuestro comportamiento, que son esa serie de acciones que nosotros realizamos todos los días. Y a lo interno va marcado por nuestro carácter. La firmeza es una cualidad de algo que es estable, que no puede ser movido con facilidad. En el ser humano muestra una voluntad inquebrantable y una constancia con respecto a la realización de algo. Por su parte, la convicción es esa seguridad que tiene una persona con respecto a la verdad. Es ese conocimiento seguro y claro que tiene una persona con respecto a lo que piensa y con respecto a lo que siente. Hermanos, muchas veces las tragedias personales o las tragedias globales, como las que vemos hoy día, nos hacen ver que el mundo es un lugar tenebroso, oscuro, donde reina la maldad y donde muchas veces las cosas están fuera de control. Y es precisamente en esos momentos trágicos donde quizás nosotros sentimos que el Señor está ausente o donde no vemos la presencia de Dios en estas cosas que ocurren. Y quizás podamos preguntarnos dónde está Dios en medio de estas situaciones. Precisamente en esta mañana quiero traerles el ejemplo de lo que es mantener la firmeza y la convicción en medio de una situación difícil. Y este ejemplo es el ejemplo de Daniel. Recordemos que Daniel era un joven profeta que sufrió la deportación a Babilonia a manos del rey Nabucodonosor, aproximadamente en el año 605 a.C. Daniel tenía 3 amigos, Ananías, Misael y Azarías. Estos 3 amigos posteriormente les fue cambiado el nombre por nombres babilónicos, inclusive a Daniel se le llamó Belsasar, a Ananías se le llamó Sadrac, a Misael se le llamó Mesac y a Azarías se le llamó Abednego. Quizás en un primer momento ellos no tuvieron que enfrentar alguna situación difícil más allá del hecho de ser deportados de su lugar de origen a una tierra extranjera. Pero vemos en el capítulo 1 del libro de Daniel cómo ellos establecieron ciertos límites con respecto a lo que era mezclarse con las tradiciones y costumbres paganas de esa tierra extranjera. Y esto es algo notable, hermano, esto es algo importante que nosotros debemos resaltar. Es importante que nosotros fortalezcamos nuestras convicciones antes de tener que enfrentar una situación difícil. Leemos en el capítulo 1, versículo 8 del libro de Daniel y dice así: Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió, por tanto, al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Esta palabra propuso en su corazón es una palabra que muestra firmeza, expresan esa fidelidad y esa determinación a siempre hacer lo correcto por encima de cualquier circunstancia. ¿Cuántas veces nosotros no hemos sido expuestos a tomar decisiones de este tipo en situaciones difíciles? Sé que no es fácil, porque muchas veces estamos sometidos a presiones, quizás presiones económicas, presiones de tipo familiar o distintas situaciones que podamos enfrentar, hermano. Pero vemos este ejemplo. Ellos habían decidido en su corazón no contaminarse, ya habían establecido ciertos límites que iban a marcar el curso de acción en las situaciones que ellos tenían que enfrentar en esta tierra. Y más adelante vemos en el capítulo 3 del libro de Daniel, y es la historia en la que quiero hacer énfasis particularmente en esta mañana, para ubicarnos un poco en contexto. El rey Nabucodonosor había dado la orden de construir una estatua de oro, con el propósito quizás de mostrar la consolidación de su poder y dar esta muestra al pueblo. Y había dado la orden de que todas las autoridades y toda persona de toda lengua, de toda raza que viviera en su reino, debían asistir de manera obligatoria a la ceremonia de dedicación de esta estatua de oro, con el propósito de postrarse delante de esta imagen, de esta estatua de oro, bajo la sentencia de que cualquier persona que se negara fuese lanzada inmediatamente al horno de fuego ardiente.
Y es interesante ver a lo largo del capítulo 3 cuál fue la respuesta y la actitud que tomaron estos jóvenes. En todo momento ellos se negaron a postrarse delante de esta imagen. Allí estaban mostrando firmeza en sus convicciones. Esto obviamente provocó la ira del rey, quien de forma prepotente les dio una segunda oportunidad. Inclusive los retó, diciéndoles que Dios podrá rescatarlos a ustedes de mi poder. Y vemos cuál fue la respuesta de estos jóvenes hermanos. Dice Daniel capítulo 3, versículos 16 al 18. Sadrach, Mesach y Abed-Nego respondieron al rey Nabucodonosor diciendo: no es necesario que te respondamos sobre este asunto. Ya vemos que estas personas estaban convencidas de que su comportamiento había dado muestras de cuál iba a ser la posición que ellos iban a tener con respecto a esta orden. No es necesario que te respondamos sobre este asunto. He aquí nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Y lo que sigue en el versículo es aún más interesante. Y dice: y si no lo hace, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. ¿Qué ejemplo es la actitud que tomaron estos jóvenes hermanos? Ellos fueron presionados a que negaran a su Dios, pero decidieron ser fieles a cualquier precio. Confiaron en el Señor, que el Señor los libraría, y estaban determinados a ser fieles a pesar de las consecuencias. Nosotros debemos ser fieles, hermanos, al Señor. Debemos imitar esta actitud de estos jóvenes, ya sea que el Señor intervenga o no intervenga a nuestro favor, porque tengamos siempre en mente que nuestra recompensa eterna vale mucho más que cualquier situación que nosotros podamos padecer en esta tierra. Es cierto que las dificultades muchas veces ponen a prueba nuestra relación con el Señor y quizás nos confrontan y pueden llegar a debilitarnos. Sin embargo, es un tema de que nosotros tengamos esa capacidad de poder ver mucho más allá de esa situación y de salir fortalecidos de ella. Recordemos que en la palabra de Dios tenemos todas las herramientas. El Salmo 27:1 dice que el Señor es nuestra luz y nuestra salvación. Y nos hace la pregunta: ¿de quién vamos a temer? El Señor es la fortaleza de nuestra vida. ¿De quién vamos a atemorizarnos? Cuando se junten contra nosotros los malignos, cuando se junten contra nosotros nuestros enemigos, ellos tropezarán y van a caer. Esta es una promesa que nosotros tenemos en la palabra del Señor y debemos echar mano de ella, hermanos. Sé que no es fácil. Muchas veces el temor parece ser una sombra que nos envuelve y muchas veces nos aprisiona dentro de nosotros mismos. Sé que todos en algún momento de nuestra vida hemos sido prisioneros o víctimas del temor. Quizás porque sentimos temor al rechazo o porque sentimos temor a ser malinterpretados, porque tenemos inseguridad, o como lo vemos hoy día, que tenemos temor a la enfermedad, temor a la muerte. Esto es algo normal en el ser humano, es algo que es natural en el ser humano, pero debemos tener en cuenta que nosotros tenemos las herramientas para poder vencer ese temor por medio de la luz liberadora de Cristo que vive en nosotros. Hermanos, Isaías 26, 3 al 4 dice así: que el Señor guardará en completa paz a todo aquel cuyo pensamiento en Él persevera, porque nosotros hemos puesto nuestra confianza en el Señor, y nos exhorta a que confiemos continuamente en Él, porque Él es nuestra fortaleza. Hermanos, nunca podremos evitar las dificultades y los conflictos en el mundo que nos rodea. Esto es muy claro, pero debemos tener en cuenta que nosotros conoceremos la paz perfecta de Dios aún en medio del caos que podamos vivir, porque cuando nosotros nos entregamos a Él, nuestra actitud es diferente, tiene que ser diferente, es firme, es estable, y debemos saber que nosotros, apoyados en el amor y en el gran poder del Señor, podemos superar cualquier situación y no seremos conmovidos o no seremos movidos de nuestras convicciones. Recordemos Filipenses 4:13:
todo lo puedo en Cristo porque Él me fortalece. Mantengamos siempre este pensamiento. No es tiempo de rendirse, hermanos, ni tampoco de agachar la cabeza. Por el contrario, es tiempo de levantarse, de ser valientes y de enfrentar la situación cualquiera que sea. Debemos ser firmes en nuestra convicción y en nuestra fe en el Señor, porque a pesar de las circunstancias que podamos vivir hoy día, el Señor sigue siendo fiel. Él es soberano y aunque no parezca, Él está en control de todas las cosas. Así que, amados hermanos, yo les exhorto en esta mañana para que tengamos ánimo. Recordemos que estamos peleando la batalla, estamos corriendo la carrera, así que esforcémonos por lograr la victoria y alcanzar la meta, porque ciertamente el día del Señor está muy cerca. Que el Señor les bendiga.